Se dice mucho que uno vuelve donde fue feliz, y eso pasa en el mundo del pádel, en los clubes, en los torneos, y para eso estamos con un amigo de la casa que tiene clubes, más pádel, el que está a nuestras espaldas, y otros también. Es organizador de torneos privados, director de Premier Padel Chile, y un montón de cosas siempre relacionadas al pádel, y siempre aquí, amigo de Rey Padel. ¿Cómo estás? Bienvenido al Bueno, podcast. un Domi placer como Hogar. siempre ahí estar acá en el podcast con Rey Padel. Así que nada, encantado. Oye, Domi, cuéntanos un poquito de esto. Partamos por los torneos. Bueno, tú has organizado grandes torneos, pero la idea es hablar de todo y un poco más centrado en los torneos que juegan los jugadores comunes y corrientes. Pasa mucho que cuando tienen una buena experiencia y son felices, vuelven a ese lugar. Y cuando no, al revés, pues dicen, no, aquí no juego más, busco otros lugares donde lo pase mejor. ¿Qué crees tú que hace que los jugadores y las jugadoras vuelvan a un torneo y se sientan contentos de jugar en una parte y en otra no? A ver, obviamente que sentirse cómodo es lo primero. Y para eso, y eso también es subjetivo, porque depende de los gustos particulares de cada uno. Yo creo que las grandes diferencias hoy día se marcan en los torneos, en los circuitos, en los americanos, en donde hay muy buena onda. En donde quizás, socialmente hablando, quizás lo del pádel, que tiene que ser prolijo, ordenado, honorario y todo el tema, hay veces en que pasa a segundo plano porque hay buena onda, porque el ambiente es agradable, porque puedes ir con amigos, te voy a ir en la polola, tu familia, se puede compartir. Y creo que eso es súper interesante desde la lógica social, que es algo súper importante el pádel, que este tema social en torno a la cancha, este compartir con amigos, este deporte en equipo, pero individual a la vez. Entonces, creo que ese como ADN, esa ondita que pueda generar con los torneos, es lo que los va diferenciando y que va fidelizando a su gente. Bueno, hay hartas cosas, porque no es, yo creo que no es solo una cosa la que uno puede decir, no, esto, si tú haces esto como torneo, vas a hacer feliz a la gente. Son muchas, pero vamos a ir tratando de tocarlas todas o gran parte. Por ejemplo, ya el tema del lugar, si el lugar tiene buenos estacionamientos, si te resuelve eso, es un plus, obviamente, ¿no? Absolutamente. Lo hemos hablado en otros capítulos, de hecho, también, de que hoy día los clubes tienen que entregar la mayor cantidad de servicios y comodidades a la gente que va a disfrutar de esos espacios. El estacionamiento es fundamental. Desde estar medianamente cerca del club, seguro, obviamente, y que tengáis la comodidad y la tranquilidad de poder dejarlo sin tener que preocuparte de qué pasa con el auto. Yo creo que eso es súper importante. Y después los espacios también, pues en el fondo que las canchas estén en buenas condiciones, que el club esté limpio, que los baños y camarines estén también acorde a la experiencia que uno quiere entregar y que quiere vivir. Eh, Creo que, claro, el tema como infraestructura es súper importante. Los espacios, por ejemplo, que haya lugares con sombra o que áreas verdes, ese tipo de espacios, obviamente también son un plus a la hora de que los jugadores elijan ciertos lugares o ciertos torneos para ir a competir y pasar un fin de semana, que finalmente es lo que hacen los que juegan. O sea, tenemos que entender que el torneo te exige estar 3 o 4 días en el club. O sea, le dedicáis 3 o 4 días a estar todo el día en el club, o muchas horas. Solo entendiendo de los que van pasando de ronda además. Claro. Y por lo mismo tenéis que tener un lugar agradable, porque tenéis las comodidades para estar. La sombra fundamental, los espacios, las sillas, tener ojalá estos silloncitos o puff, ¿cachai? Que en el fondo podáis estar muchas horas, porque claro, jugáis 2 o 3 partidos en el día, como todo P3, pero también tenéis muchas horas muertas. Entonces tenéis que tener ojalá un buen restaurante, que tengáis una buena oferta, tener un espacio para descansar, tener un espacio para estar con tu familia. Hay muchas familias que acompañan, hay amigos que acompañan, y es importante que estén cómodos. Bueno, y también se generan necesidades, ¿no es cierto? A veces en los torneos hay gente que dice, pero pucha, solo había comida chatarra y de repente fui con mis hijos y no quería que comiera, pero no había otra alternativa. O Sí. gente que está compitiendo y los que les va bien juegan a veces 3 partidos en un día y necesitan Bien. claro, buena gasolina. Sí, ojo, yo creo que es algo que en general se ha ido resolviendo y se ha ido mejorando en la gran mayoría de los torneos. En que no solamente se vende lo del día a día, porque obviamente hay que entender también de que ese espacio, ese restaurante, funciona en el día a día del club. Y los torneos efectivamente lo obligan a mejorar quizás la oferta. Pero diría que en gran medida hoy día tienes pastas, tienes alguna proteína con ensalada, que han estado tratando todos de mejorar efectivamente y ampliar esas cartas para que haya mejores opciones. Acá, por ejemplo, muchas veces tenemos yogur con granola y ensalada de fruta,
hay desayunos, porque obviamente hay muchas horas como hablábamos, y la idea es que lo vaya a alimentar bien, entendiendo que el foco lo ponían estos 200 o 300 parejas que vienen a jugar, y tenéis que darle opciones medianamente saludables. Y la gente, por ejemplo, a ti como organizador o como dueño del club, la gente te dice cosas como, oye, qué bueno que tienen esto, o por qué podrían tener esto otro en la comida o en el lugar mismo. La gente se fija en eso, lo comenta. Yo diría que eso es medio ingrato, no solamente en el padre, creo que en general. Se fijan en lo malo. Sí. Y cuando tú haces algo bueno, o no nosotros, en general, los torneos, la gente que organiza, es como la obligación, es como lo que tenéis que tener. Siempre tenéis dos o tres que siempre te para arriba, y siempre además cuando hay una crítica súper constructiva. Y eso también se agradece porque te van entregando insights que de repente uno no vio y que son súper útiles para seguir creciendo. Y después tenéis, claro, los que critican, pero yo diría que la gran mayoría hoy día está tan acostumbrada o siente que es como un desde, que los atiendan bien, que yo estoy de acuerdo, pero cuando hay ciertas mejoras, no sé si es tanta gente la que lo dice o lo aprecia hacia afuera, sí en su fuero interno quizás. Tampoco creo que es necesario que anden aplaudiendo ni que anden aplaudiendo a la gente, pero creo que sí es muy bueno siempre reforzar lo bueno, levantar lo malo desde lo constructivo, porque también eso hace crecer. Eh, pero claro, yo creo que es parte de la lógica también de cualquier actividad, pues, o sea, tenéis que estar en constante mejora, también por uno mismo, porque en el fondo estáis desarrollándote, y si eso además se trasunta al resto, es genial. Además que hay harta competencia hay mucha oferta de torneos, entonces los que se van diferenciando también, más allá de que a veces no hay feedback positivo, pero sí, yo creo que eso a la larga le conviene al torneo porque la gente se va fidelizando y va eligiendo su torneo para la próxima fecha. Absolutamente. Ojo, yo creo que lo mejor de todo esto es que nos obliga a todos a estar constantemente mejorando. Y esa mejora constante de todos, o de la industria, al final va en beneficio directo de los que nos gusta estar a jugar y disfrutar. Y eso, Domi, por ejemplo, se ha ido acentuando en los últimos años porque quizás antes había menos torneos y la gente, el organizador decía, bueno, si quieren lo juegan. Con esto cumplo. Claro, con esto tengo y Sí, se me llena. yo creo que sí, yo creo que hoy día hay torneos y circuitos a lo largo de todo Chile. O sea, hay torneos en La Serena, en Antofagasta, en Temuco, en todos lados. Y yo diría que el nivel de producción de los torneos cada vez es mejor. Es más profesional, están más cuidados los detalles, se preocupan mucho de los horarios, que es algo súper importante, que ojalá no hayan tantos atrasos, de que la gente esté cómoda. Insisto, yo creo que eh, este crecimiento de los torneos, de los circuitos y de los americanos también, hoy día hay americanos que tienen un montón de cosas entretenidas, hace que lo pasemos bien y que el deporte siga creciendo, que más gente se meta. Acá, por ejemplo, se está haciendo ahora, juntémonos en la red, se llama, y es como un Tinder, ¿cachai? Pero real, pues, ¿ah? Entonces venís, te inscribís solo, hombres y mujeres, y van rotando cada 15 minutos con parejas nuevas, y después se quedan en un tiempo socializando. Y ese tipo de cosas son entretenidas, pues, o sea, van haciendo cosas distintas, y funcionan. Hoy se ha sabido de alguna parejita que haya funcionado. Algo se comenta por ahí, pero vamos a dejarlo ahí. Sin nombre. Pero sí, al parecer ha funcionado. Lo que se generó en la cancha ha traspasado la red. Y queda ahí. Y queda ahí, queda ahí. Oye, Domi, hablabais de los horarios en los torneos, que debe ser un dolor de cabeza interno para el organizador, porque son cosas que se pueden manejar, pero no al 100%. ¿Cómo se hace ahí para que tratar de que se Hay distintas formas. Yo creo que eso es lo más difícil. Lo hablábamos hoy día con un amigo, que hablábamos justo de este tema, pero hablábamos del fútbol. Entonces me decía, no, en el fútbol yo creo que lo que más valora la gente en las ligas es que sabe el horario de inicio y término. Sí, en el palo no tenía horario de término. Sabías a qué hora empiezas, pero el partido se puede alargar. De ahí hay distintas maneras. Hay algunos torneos que programan cada 90 minutos los partidos y que se dan ese aire y ese colchón, pero te exigen estar 20 minutos antes de tu partido, porque si el partido fue más corto, empiezas un poquito antes. Hay otros circuitos que programan a 75 minutos, otros que programan a 60, pero los que programan a 60, por ejemplo, dejan una franja de colchón de una hora y después recuperan. Entonces, por ejemplo, jugar, no sé, 3 turnos seguidos, te atrasaste una hora, pero después tenés una hora de colchón. Entonces vuelves al día y así vais volviendo a recuperar. Hay distintas formas y modalidades, pero al final yo creo que lo más importante es que en general se ha entendido esta importancia de cumplir con los horarios,
Y eso hace también que muchas productoras o mucha gente que organiza haya sensibilizado el modelo y ya no meta 2.500 parejas, sino que meta las parejas que efectivamente van a hacer que la experiencia sea mejor. Quizás cobramos un poco más, pero hay más beneficios, pero también con eso tenéis un par de parejas menos que te permiten tener un poquito de aire. Para mí lo es fundamental. Yo creo que a todos nosotros que un domingo ya se lo estáis dando al pádel y estáis en el club y quizás no vais a coordinar un almuerzo familiar porque se pasó 2 horas al inicio del partido y te quieren matar en la casa, se te complica. ¿Cachai? Entonces creo que eso es súper importante. Además que se complica en la casa y se complica en el torneo que estáis jugando como con un problema que te está generando. Absolutamente, sí. Pues, o sea, lo tenéis puesto en la cabeza, sabéis que estáis haciendo algo que te encanta, pero quizás no por culpa tuya, que estáis creando un problema después. Entonces, es complejo, ¿cachai? Y al final es un espacio que todos buscamos para disfrutar, pues. O sea, es algo, es deporte, es vida sana, lo hemos hablado 20 veces. Es decir, le podemos ver es positivo, que lata que vos te pasó 3 horas en un partido, eso después como que se te vaya. ¿Cachai? Los niveles, Domi, que también es un tema que suele saltar en ciertas Sí, competencias y que es difícil también manejarlo, porque no se conocen a todos los jugadores y a veces pasa que, por ejemplo, en una categoría de cuarta pasó una pareja de tercera y sí. les gana a todos casi muy fácil y probablemente gana la categoría y hay reclamo. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se lidia con eso? Yo creo que es un tema súper complejo. A ver, en lo que es federativo, yo creo que está bastante más controlado. Una, porque hay un historial, hay un bagaje ya de muchos años, y porque además yo diría que el circuito nacional es súper competitivo, o sea, súper alto. En los torneos privados, efectivamente, hacen un montón de esfuerzos para poder reglamentarlo, hacen muchísimos esfuerzos también por ordenar todo el tema de las categorías, pero es difícil porque al haber muchas veces mucho premio, se baja mucho de categoría alguno. Y claro, el tema de la federación, quizás el que juega tercera en la federación juega una segunda en un privado. ¿Cachai? Y eso hace que la tercera de la federación sea muy alta y que esa misma persona juegue en segunda quizás en un torneo privado. Pero yo creo que es algo medio utópico, pero la forma de reglamentar esto es con un ranking único nacional. ¿Cachai? Y que esté reglamentado. Lo que pasa es que tú no puedes obligar a torneos privados a meterse en el ranking nacional porque el foco es otro y que está perfecto que sea así. La experiencia también es otra. ¿Cachai? Entonces, yo siento que ahí es algo difícil. Desde lo federativo, siento que es más controlable. Desde lo privado, más allá de que hay un control, es difícil. O sea, piensa que las mujeres muchas veces siguen usando las letras en las categorías. De nivel mundial, eso no existe. Las categorías son con números. Pero hay muchos torneos privados que todavía tienen este A más, A, B, C, y tú después te preguntas mucho ya, pero yo soy B, ¿qué soy? ¿Soy cuarta? ¿Soy quinta? Entonces, Se confunde. claro, pero yo creo que eso es algo difícil, pero también entiendo que los torneos privados lo tienen bastante bien manejado, porque los grandes circuitos llevan muchos años también, entonces también tienen un bagaje, ya conocen mucho a sus jugadores, eh, pero es algo que no está tan fácil de controlar. Aparte, al torneo, al organizador le conviene que esto no pase, que se bajen de categoría y quede disparejo, porque finalmente es un problema y seguramente hay gente que por esos problemas no va a volver ahí. Sí, pues, de hecho, mira, nos pasó el miércoles, creo, con unas chicas que entraron acá, que se inscribieron en un torneo en Open. ¿Cachai? Y efectivamente era una pareja dura de Open, pero que cumplía con la regla. ¿Cachai? Y al parecer al organizador le llamaron 3 o 4 parejas de esa categoría para decirle que si estas chicas jugaban, ellas se bajaban. ¿Cachai? La conclusión es súper fácil, pues. El organizador llamó a estas chicas y les dijo que no las podía dejar jugar, pues se les bajaban 3. Entonces al final, claro, es un torneo privado, el flaco necesita este volumen también porque está invirtiendo plata, tiempo y porque obviamente está haciendo un esfuerzo enorme. Y pasa eso, por lo mismo, como no hay claridad, ¿cachai? Te pasan ese tipo de situaciones. Pero es algo que yo creo que es parte de, o sea, no lo veo como algo tan grave si es que tú entendías dónde ir a jugar, ¿cachai? Y estáis dispuestos a jugar con esas reglas, está perfecto. ¿Cuánto importa el Welcome Pack, el pack de bienvenida en algunos torneos que le meten una bolsita con polera, incluso algunos, champú, un montón de cosas que son regalitos que a veces gente dice, mira, con esto ya más o menos pagué mi inscripción?
O sea, yo creo que importa un montón, creo que es súper bien percibido desde toda la gente que va a jugar. Hay un esfuerzo enorme atrás de la gente que logra entregar estos welcome pack, porque en el fondo hay mucha gestión. Eh, y bueno, lo mismo, o sea, va en beneficio del cliente final. Genial. Obviamente que eso no es replicable en todas partes, porque claro, tenéis lugares, no solamente todo en Santiago, o sea, eso en general pasa mucho en Santiago y con algunas productoras grandes que están en regiones, ¿cachai? Mónaco, por ejemplo, en La Serena, que lo hacen un montón y que hacen unos torneos tremendos. En Viña está para el Party, en Santiago, todos sabemos, está La Moraleja, está Wonder, que son increíbles la producción que hacen, ¿cachai? Entonces, eso es maravilloso, pero claro, implica un esfuerzo enorme y yo no sé si eso es replicable a lo largo de todo Chile durante todo el año. ¿Cachai? O sea, yo me acuerdo que hace años atrás los circuitos se hacían uno por mes. Entonces, fíjate, hoy día los grandes circuitos son 5 fechas al año. ¿Cachai? Y tiene que ver con lo mismo. Los esfuerzos son muy grandes, el desgaste no es menor, y no podía hacer esa inversión 10 veces, 12 veces al año. Así 5. Y quizá hoy día la gente también se toma un poco más pausa de elegir un torneo un fin de semana o no. Yo creo que hay un grupo muy grande, súper duro, que juega a todos los torneos. Vale. Van a todas. Y después tenía algunos que les gusta más este y juega solo ese. Yo diría que hay una masa crítica súper asidua de ir a torneos y que quieren competir y que quieren la experiencia. La pareja creo que metió, no sé, 260 parejas en la última fecha. El Wonder mete 200 y así todo en el mes. O sea, se topan en el mismo mes. Si se suma el torneo de la federación, que también, no sé, ahora en Viña eran 170 parejas más. O sea, tenía una masa de gente que va a jugar y que viaja, y que se queda en Santiago y que va a regiones. Estuve hace poquito en BSC, que es un club en Padre Hurtado, que yo no lo conocía. Hacen unos torneos tremendos, tremendos. Una primera, o sea, Van casi todos los fin, mejores. ¿cachai? Van los mejores, en un club con 4 canchas techado, que está increíble, y también hacen un tremendo esfuerzo para la mejor experiencia posible. Yo creo que eso va siempre en favor de que sigamos creciendo, de que más gente juegue, que más gente lo disfrute, de que el flaco que va a sexta categoría se da con un welcome pack, quizás jugó 2 partidos y los perdió, pero se fue feliz igual. Hay muchos torneos, generalmente en la máxima categoría, en primera, que ofrecen plata de premios, Sí. ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú? Porque a veces no solo pasa en esa categoría, sino que también en segunda o en tercera también reparten dinero. Sí. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Está bien o está bien que se mantenga solo en primera para que no ocurra que en segunda o tercera lleguen tipos de una categoría más alta a rascar ese dinero? Esto no es súper personal. Mm. A mí no me gusta que entreguen dinero en las categorías que no son profesionales. Ya. ¿Ya? O sea, yo creo que la primera categoría de mujeres, la primera categoría de hombres, está perfecto que ojalá los premios sean cada vez más grandes, porque los chicos que están en esas categorías, las chicas, hacen un esfuerzo enorme. O sea, casi son 100% dedicados a eso. Entrenan, tienen preparador físico, tienen nutricionista, tienen psicólogo deportivo hoy día, muchos. Entonces me parece que se merecen también, ojalá, ganar el mayor dinero posible. La segunda categoría de matar son categorías amateur. A mí no me gusta. Vas a jugar por divertirte. Claro, creo que es mucho más loable llevarte una zapatilla, o llevarte quizás una pala, si es que los organizadores lo pueden dar, o los premios que se puedan, pero siento que el dinero lamentablemente rompe un poquito esa lógica y efectivamente, pues, tenéis gente que se baja, que van solo por las lucas, en una categoría que quizás no les corresponde, y como que rompe un poquito esta lógica de ir pasando en tus categorías que corresponden para ir creciendo. O sea, yo imagino que el que compite en tercera quiere jugar en segunda en algún minuto y ganarla, para después ojalá dar este salto a primera, ojalá. Pero claro, yo tengo la sensación que no, a mí personalmente no me cierra dar lucas en otras categorías. Y bueno, en los torneos que se van haciendo y que vas avanzando en las fases, ¿no es cierto? ¿Hay un límite que a ti te parece razonable de partidos que a ese jugador que le va bien y va hacia una final no juegue más de 3 partidos en el día? Que también es un tema, porque también hay gente que dice, pucha, me está yendo bien, pero estoy muerto. Volvemos a lo que hablábamos de estos torneos de muchas parejas. Yo creo que como máximo debería jugar 2 partidos por día, como máximo.
hay recolecciones, es mucho. Entonces, estoy hablando de que generalmente te voy a tocar 3 partidos el domingo. Y si ya llegaste el domingo, ya vienes con una carga de 2 o 3 partidos entre viernes y sábado. O sea, te vayas a jugar 6 partidos en 2 o 3 días. Y que ya las rondas finales son más Son cada duras, vez más duras, son más exigentes. Entonces sí, yo creo que para un deporte que quiere crecer y que efectivamente quiere ser cada vez mejor, hay que cuidar también un poco este equilibrio entre cantidad de parejas, cantidad de partidos, porque si no, me parece que es mucho, el riesgo no es menor. Yo creo que 2 partidos en un día es harto, pero está bien. El ideal obviamente sería que sea un partido por día como los torneos profesionales. Acá estamos hablando de torneos a nivel nacional y todo. Entonces creo que es así. Si te fijas en FIP, que es un torneo profesional, se juega semifinales y finales el domingo. Y muchas veces juegas octavos y cuartos el sábado. ¿Cachai? es como Que, un que límite. ya es una carga no menor. Y lo más probable es que haya jugado el viernes. Claro. 16avos, ¿cachai? Entonces, y si venís de la quali, jugaste un jueves y quizá un viernes en la mañana. Entonces te diste 7 partidos en 4 días. Si te venís desde la quali y llegáis a la final. Claro. Pero yo creo que ese es el número. 2 partidos por día como tope. Y los premios, más allá del dinero, pero es un factor que la gente dice, pucha, este torneo tiene buenos premios, cuando fui y llegué a la final y perdí esa final, me llevé una bolsita con buenas cosas. Yo creo que sí. Sí, Yo creo que obviamente los premios son súper importantes, entendiendo que ganan 2 parejas, campeón y subcampeón, ¿cachai? Pero yo creo que los son súper importantes y la experiencia global, pues, porque al final llegan 2 parejas a la final, pero las otras parejas, si es que tuvieron un lugar donde tenía buen estacionamiento, el lugar era bonito y era cómodo, tuvieron marcas asociadas que les generaban experiencia también, está. O sea, yo creo que siempre ganan muy poquitos, como en todos los deportes, pero la experiencia global de los premios, de la infraestructura, del cuidado, de los horarios, creo que suma mucho. bueno, hablemos un poquito de los americanos que estás haciendo tú y yo. Estamos, porque los jugamos todos. Que está orientado más a los seniors, Sí, a los de 40 para arriba. así es. Y que, bueno, también a mí me llama la atención que han marcado una diferencia porque tiran la casa por la ventana, o sea, la cantidad de cosas de la parrilla, el regaloneo, es una muy buena experiencia y también es bueno transmitirla porque también eleva la vara de estos americanos que son torneos de una sola jornada. Así es. A ver, yo creo que había una necesidad de este nicho dentro del pádel de los seniors, porque efectivamente compiten muy poquito. Y hay un número súper grande de jugadores que quieren competir más. Y desde esa lógica dijimos, bueno, veamos si es que armamos un americano senior, que tenemos 2 categorías, más 40 y más 50, y veamos qué pasa. Y entendiendo y levantando un poco con amigos de la misma lógica, qué es lo que nos gustaría hacer o qué nos gustaría recibir, dijimos, bueno, hay un interés de jugar, de competir y también de sociabilizar. Entonces dijimos, ok, ¿qué día? Viernes, perfecto. Todos salimos un poquito más temprano a la pega, podemos llegar a las 6 a jugar, 6:30, listo. Se juega a 6:30, 8:30, en ambas categorías. Hoy día tenemos 12 parejas en más 40 y 8 parejas en más 50. Estamos viendo cómo crecer, porque ya estamos usando todas las canchas del club, que son 11, entonces no hay un tema también que no nos deja crecer mucho más. Tendríamos que alargarnos en horario y un poco la idea es que después estemos todos compartiendo. Eh, y después dijimos, bueno, después del pádel, pues, ¿de qué tenemos ganas? Y efectivamente se va a una parrilla que creemos que es atómica, porque la verdad es que está muy bien puesta. Oye, yo nunca había ido a un americano, a un torneo con parrilla, he ido varios, pero que sobrara carne en una parrilla donde hay muchos Somos buitres 40, 50 personas. es inédito. Sí, puede ser. Pero en el fondo del día, claro, tenemos una muy buena parrilla. Tenemos también, obviamente, algunas cositas para tomar que nos acompañan después para el post, para hidratarse, obviamente. En la media tenemos fruta, tenemos agua, se juega con pelotas nuevas, obviamente. Y también yo creo que la iniciativa pegó muy bien en las marcas, porque como era un nicho que no lo tenían tomado, tenemos marcas que nos apoyan hace un montón de rato, Skechers que se ha portado súper bien con nosotros, y eso hace que los campeones de ambas categorías se vayan con zapatillas, que los que tenemos la suerte de jugar con zapatillas de Skechers, por ejemplo, las disfrutamos, porque los modelos están increíbles, y de verdad. Wilson se sumó con nosotros también desde un principio, entonces pone las pelotas del torneo, nos da también premios para los jugadores. Han hecho también demostraciones de patas. Tenemos Demo Day. De hecho, hoy día
van a estar sorteando un par de bolsos también. Bien. Tenemos un par de marcas de gin, un par de marcas de vino que también nos acompañan. ¿De jeans? De jeans, de las dos. No de las dos. Pero sin ese. Pero Malcriado, por ejemplo, ha estado con nosotros en varias fechas. Y básicamente volvemos a lo mismo, es la experiencia. Entonces hoy día nos ha pasado que se generó un torneo competitivo, desde la lógica del americano, súper social, y en donde además se ha ido generando como un grupo de esta camada de seniors que compiten de la federación, que compiten en todos lados, y desde lo social yo creo que es una maravilla. Pues se han encontrado personas que no se ven hace tiempo, porque además te reconectáis desde lo laboral, desde la amistad, desde un montón de cosas, en un círculo de tipos de 40 años y más, que se pueden hacer cosas muy entretenidas. Entonces, la verdad que estamos muy contentos, van a ser 14 del año, este es el sexto. Tratamos de hacer dos por mes, 2 viernes al mes. Así que nada, te invitadísimos todos ahí a que sigan las redes de Más Padel y que estén atentos porque se vienen un montón de americanos senior más. Estamos viendo cómo integrar a las mujeres también, porque creemos que hay muchas mujeres que están con ganas de jugar y tenemos que ver cómo integrarlas también. En un minuto lo tratamos de hacer, no hubo quórum, la fecha quizás no ayudaba mucho porque era abril-mayo y hacía mucho frío. Pero estamos ahí hablando con las personas para ver cómo integrar a las mujeres también, porque las vemos en todos los selectivos de senior, compiten por todo Chile, tienen un tremendo nivel. Entonces, nada, hay que ver cómo también les generamos ese espacio para que ellas puedan sumarse y compartir con nosotros, que se lo merecen, ¿no? Bueno, hay competencia ahí, hay tercer tiempo. No te voy a pedir nombres, Ya, pero sí te voy a pedir que nos digas la hora tope de que se ha ido la última persona acá de un americano de estos seniors aquí de los... no voy a decir hora, solo voy a decir que no fue el mismo día que partió el americano. Y el americano parte 6:30 de la tarde. El viernes. El viernes, este fue el sábado. Eso es lo que te puedo decir. Pero, bueno, parte de la gracia, porque en el fondo viniste, hiciste deporte, estuviste con amigos, socializaste y después te quedaste en un espacio más que súper cuidado, porque en el club, compartiendo, conversando, disfrutando. Y yo creo que es la idea. Al final somos todos ya más grandes, queremos practicar deporte, muchos se cuidan un montón, otros no nos cuidamos tanto, pero queremos jugar y pasarlo bien. Y creo que es la gran lógica que te entrega un deporte como el pádel, que podéis jugar, podéis competir en niveles súper competitivos y también tenéis esta cuestión del tercer tiempo que es súper amistosa, que en el fondo es pura buena onda, y creo que ese es un valor súper particular que tiene el pádel como deporte. Bueno, Domi, un gusto siempre conversar. Déjanos tus redes, seguramente hay gente, hombres y mujeres sobre 40 que les interesa, quizás no están en Santiago, pero les interesa participar de estos americanos. Déjanos tus redes para que te escriban y puedan sumarse algún viernes acá a Más De Padel. todas maneras, bueno, Más Padel Club, ahí los invitamos a todos a seguir las redes. Ahí comunicamos todos los americanos senior y todas las actividades que tenemos en el club. De hecho, ahora van a poder ver, por ejemplo, en el feed está todas las actividades que tenemos en septiembre. Entonces, todos los meses publicamos el calendario de actividades. Los americanos, los torneos y las distintas cosas que se hacen en el club, para que a través del mismo Instagram puedan preguntar, sumarse los que quieran. Y los dejamos a todos invitados a que nada, participen en nuestras actividades. Y nada, veremos ahí cómo nos va hoy día. Vamos a ver, vamos a ver. Después lo publicaremos ahí. El man ya salió campeón, no me puedo decir tan bien. Ojo con eso. Gracias, Domi. Un placer, te espero muy bien.